UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Activamente en el 104.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Aquí estamos con su programa Activamente en este día muy especial, que es el Día del Padre. Hoy día es el Día del Padre, así que aprovechamos de saludar a todos los padres que nos están escuchando y a aquellos que realizan la función de cuidado desde la paternidad, ¿ya? Entonces vamos a estar hoy día dedicado un programa especial a la crianza y a las relaciones entre los padres, los hijos, entre las familias y las relaciones familiares, ¿ya? Dicho esto, estamos aquí con la gran Mishka Soto y Nicolás Soto, y en el switch está Gonzalo Brusco, que digamos es el periodista, digamos que con el cual hacemos este trabajo juntos en Activamente. ¿Cómo están, chiquillos? Chiquillas. Muy bien, gracias. Contenta también de poder celebrar a los padres este día tan bonito también, domingo 19 de junio ya, aguantando el frío, aguantando tantas cosas, aguantando el fin del semestre. Chiquillos, ¿cómo estás, Nicolai? Hola, muy bien, Salva Michka. Claro, por supuesto, me siento también celebrado como papá y también celebramos a nuestros padres, a todos los que en el fondo tienen este día para acordarse de un tema que es un tema central, que es el tema de es un asunto sin duda transversal a todas las culturas y sin embargo se toma de distintas formas en todas partes. Yo creo de que hoy día que estamos en momentos donde se están cuestionando muchas cosas, es importante cuestionarse también cuáles son los roles de la paternidad, cuáles son, digamos, aquellos puntos en los que a lo mejor el concepto mismo de paternidad debiera seguir desarrollándose como algo más amplio. ¿Cuáles son los puntos de apoyo? ¿Cuáles son aquellas cosas que podrían fluir un poco más? Eso creo yo que sería un asunto bien interesante de conversar. Muy importante tema vamos a hablar hoy día. Y hay como varias escuelas que hablan acerca de la paternidad, de la maternidad, pero yo tengo como algo que me da dando vuelta, porque eh, una vez conversando con una mamá, decía que, claro, los hombres podíamos hablar de los procesos de crianza, pero de la maternidad solamente podían hablar las mujeres. Y por un tema de género, me explicaba algo así, podemos entrar en ese tema. Pero esto es bien importante porque cuando hablamos de la crianza, fundamentalmente estamos viendo de las formas en las cuales, en el contacto, digamos, con el otro, en el desarrollo psicoafectivo, vamos transmitiendo por un lado cultura en la crianza, por otro lado también vamos entregando valores, vamos entregando ciertas estructuraciones y también eh, el tema de la crianza también va muy ligado al tema de los apegos, ¿ah? De los apegos, de los distintos tipos de apego. Entonces, no sé por dónde comenzamos a abrir estos fuegos. Cuando yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando hablamos de la crianza o de la paternidad, hoy día el Día del Padre, ¿qué es lo que primero se les viene a la mente? Bueno, para mí primero responsabilidad, pensar en forma totalmente sin interés y sin ningún tipo de expectativa de retorno, pensar en el otro totalmente, digamos, entregarse a esa idea, digamos, de tener que estar por alguien más. ¿Ya? Eso muchas veces uno lo ve en otro tipo de relaciones, etcétera, pero en el caso de la paternidad yo creo de que es algo que es una cosa prácticamente ineludible como pregunta. Ahora, uno esa pregunta la puede responder con sus conductas de una forma u otra, ¿cierto? La puede negar, la puede asumir, ¿ya? Pero independiente de todo lo que sacan, todo ese espectro, siempre está ese eje, que es el eje de la responsabilidad. Yo creo que en primer lugar va un poco eso, como hecho, ¿ya? Luego de eso, yo creo de que, y puede sonar un poco frío, pero luego de eso, creo yo de que aparece la dimensión afectiva, ¿ya? Porque nosotros tendemos, en base un poco a lo que me ha tocado a mí ver también, digamos, las personas con las que yo he trabajado, con las que he tenido que conversar como consultantes, etc. La dimensión afectiva muchas veces es algo que tiene que ser trabajado, y sobre todo desde la perspectiva de los varones, ¿ya?
donde tenemos que primero pues, imaginarnos un poquitito cómo ha sido la tradición familiar en muchos lugares, y particularmente en lugares como por ejemplo Latinoamérica o Chile, ya que tienen una raigambre muy, muy profunda en el pensamiento patriarcal, civilizatorio patriarcal, que es bastante brutal. O sea, civilizatorio en el sentido de que la sociedad se va a ver de esta forma, y si no se ve de esta forma, esto no se puede considerar civilizado. Civil es que el hombre, civilizado es que el hombre trabaja y la que mujer esté en casa, como se decía antiguamente. La ¿Ya? perspectiva de género ahí aparece. Brutal, brutal. Pero civilizatorio en el sentido, o sea, en el sentido negativo, ¿ya? Yo lo estoy diciendo en un sentido más bien negativo, si bien tiene varios alcances. Pero civilizatorio en el sentido de que es la manera en que la gente, digamos, por siglos ha concebido cómo crear cultura y sociedad. ¿Te fijas? O sea, tiene que ser de esa forma. La familia es el núcleo central de toda esa situación, y el rol que se le asigna, digamos, al padre, ¿cierto? Que es el que después Freud, ¿cierto? Empieza a describir como, digamos, desde la posición que a él le tocó, y que es una posición de clase media alta, digamos, alta, muy, muy, muy acomodada culturalmente también, no solo desde el punto de vista de su familia, digamos, todo el contexto, sino que el lugar donde él vivía también es un lugar muy burgués, ¿cierto? Con una forma de familia burguesa, y muchas de las ideas que él extrae, él las extrapola como a todo el universo, cuando en realidad las está sacando de un mundo que es un mundo burgués, donde el padre es una figura fuerte, una figura ausente en gran medida también, lejana, difícil de acceder, que tiene que ser leída con otros códigos, porque los códigos que se leen más inmediatamente son los de la madre, por lo general. Entonces, una serie de lecturas, y hay una serie como de, entre comillas, decálogos o leyes escritas sobre piedra, cuando en realidad no es tan así, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que a mí me evoca es un poco esos temas, ¿no? Creo que igual es bien amplio. Claro, claro, es bien significativo lo que estás diciendo. Mira, el tema de la... ¿Cómo yo voy a enfocar el tema? Voy a tomar lo que señalas tú. Cuando hablamos de parentalidad, hay algunas escuelas que hablan de las competencias parentales. Por lo tanto, cuando se habla de una competencia, se está hablando de una habilidad que puede ser adquirida y puede ser aprendida, ¿ya? Y tú nombraste varias recién. Entonces, muchas veces hay algunas escuelas que hablan de la parentalidad positiva, por ejemplo. Entonces, la parentalidad positiva la enfocan como una forma de querer desempeñar el rol paterno-materno o de cuidador, ojo, o de cuidador, porque, claro, estamos hablando de la paternidad y la maternidad, pero en la crianza hay una co-crianza de muchos actores también, ¿no? No solamente cría o organiza la experiencia, que eso es lo que tiene que hacer un padre, organizar la experiencia de los niños o de las niñas, no solamente un papá biológico, sino a veces es otro cuidador o un abuelo también, o un tío, o qué sé yo, un miembro de la familia que genera estos cuidados. Entonces, Tiene que ver con las actividades puntuales que están en torno al rol materno-paterno o mapaternidad, como también lo he escuchado ahora que se dice, para poder hacer un link a lo unido, que finalmente no necesariamente tengo que ser mamá para cumplir el rol, si bien el hombre no se embaraza, también aporta en el proceso gestacional y genera también un cuidado que como parte del proceso de parentalidad positiva también se incluye el periodo de gestación, qué es lo que pasa con ese bebé, qué pasa con esa mamá y con los cuidados que muchas veces también en este rol social que enfrenta el hombre. En Chile sobre todo también, que nosotros lo vemos mucho, el hombre es el proveedor, pero no solamente es el proveedor de lo material, también es el proveedor de los afectos, es proveedor del cuidado, es proveedor de estructuras disciplinarias, también de la protección y de la capacidad reflexiva que se va gestando a lo largo del tiempo con los niños. Por lo tanto, cuando hablamos de proveer, desde ahí de pronto hay que ampliar un poquitito más, sacar el sesgo solamente que tiene que ver con el dinero y llevar a un espectro que es mucho más transversal en el desarrollo del claro, niño, de la niña y del adolescente. claro, mira, lo que pasa es que justamente ahí la funcionalidad del ejercicio de la habilitación parental o parental en nuestra cultura está cruzado por el factor de género, como tú señalas. Sí. Entonces, el factor de género lo que hace es, de alguna forma, en esta construcción cultural que tenemos, es rigidizar ciertos roles. Entonces, los roles históricamente,
eh, 40, 50 años atrás, los cuidados estaban puestos, los cuidados principales afectivos estaban puestos en la mamá. Y los cuidados, hay un rol más rígido. Y el proveer era un rol más parental. ¿Ah? Así estaba como está estructurada, así como está estructurada la familia chilena por mucho tiempo. Pero resulta que las nuevas condiciones culturales han hecho y han intentado como de construir este lugar, porque diversos estudios indican que para que un niño se pueda desarrollar de forma sana eh, y que tenga suficientes condiciones de adaptabilidad, digamos, con el medio en el cual está habitando, es súper importante tener al lado que alguien que te cuide, que pueda organizar tu experiencia y que haga dos cosas principales. Una es, por un lado, entregar el sostén nutricio, lo que Winnicott llama este sostén afectivo, y por otro lado, este sostén que es estructurante y estructural, que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con la estructural muchas veces la rutina, ¿ya? Entonces, ahí se van desarrollando estas competencias que son súper dinámicas a lo largo de todo el tiempo, porque aquí Nico nos puede él contar en su experiencia de padre, seguramente si le preguntamos, él nos puede contar que la experiencia de ser papá es una experiencia que a él le ha ido construyendo en el tiempo, y que seguramente la posición subjetiva de hoy día respecto a ser padre es muy distinta a la que tenía cuando empezó a ser padre. Por lo tanto, las competencias parentales van a ser un conjunto de capacidades que van a permitir tanto al padre como a la madre afrontar la crianza de un modo más o menos flexible y adaptativo y de alguna forma poder dar cuenta de estas necesidades que son más evolutivas y más educativas de los niños y las niñas. Para de alguna forma vehiculizarlo, ponerlo en la cultura, bueno, y generar todos los sistemas de influencia, digamos, que corresponden. Entonces, en eso, uno de los principales elementos que tiene la crianza es la capacidad de poder organizar la experiencia del otro, de organizar la experiencia del bebé, del otro. Eso quiere decir que de alguna forma los que cuidamos, los que cuidan, de alguna forma le presentan el mundo la experiencia al otro, para que este otro también la pueda vivir. Entonces eso es bien potente, porque de ahí surgen, digamos, desde este punto inicial, también se empiezan a determinar muchas cosas en la estructura humana. No sé cómo lo ven ustedes para no seguir hablando. Yo quisiera preguntar algo a propósito de lo mismo, complementando la lanzada de preguntas hacia Nicolai. Leí por ahí que la paternidad, maternidad, todo el proceso de parentalidad es eso, un proceso psicoafectivo que genera cambios de estado, también en la salud, pero también relacionado a tus relaciones vinculares, en tus expectativas personales, incluso en tu identidad personal y social. Todo cambia. Y desde ahí, Nicolai, preguntarte un poquitito, eh, ¿qué de esto es lo que tú recuerdas en todo ese proceso y cómo también lo vinculas hoy día en estos cambios, siendo un proceso que continúa a lo largo de la vida mientras seas padre? Bueno, primero, así, bien cortito, porque estamos acercándonos un poco al final de este primer bloque, ¿cierto? Ya, pero mira, primero yo creo que es importante afirmar para los que nos están escuchando la diferencia entre paternidad y parentalidad, ¿cierto? Que tú, Michi, lo mencionaste así bien rápidamente, ¿ya? O sea, hablamos de maternidad, ¿cierto? Por una parte, y paternidad como una especie de sistema binario donde se refiere básicamente a la labor del padre y la labor de la madre, que podría ser específicamente de la madre en cuanto a maternidad, ¿cierto? Y que está muy relacionado lógicamente con todo el aspecto físico y biológico, y luego con el aspecto afectivo que es natural dentro del ciclo o la continuidad de lo que es el binomio madre-hijo, de ahí en adelante, ¿cierto? Mientras que el padre tiene que ver con una relación que tiene que irse creando, ¿cierto? Desde el momento en que del embarazo en adelante, y que se va creando de una manera muy diferente. Y todo lo que ocurre entre la maternidad y la paternidad es justamente esa diferencia, y cómo el hombre, ¿cierto? O quien está asumiendo la figura de no madre o de no madre biológica, porque aquí hablamos de paternidad pensando siempre, digamos, de una manera muy binaria, ¿cierto? Familia muy binaria, ¿ya?
Pero en el fondo trata básicamente de la otra persona, de la posición del otro, la posición del otro padre. Y efectivamente, o sea, puede haber otras configuraciones familiares que de una u otra manera terminan adquiriendo un rol así. Y luego está la parentalidad, que la parentalidad tiene que ver con esta posición general de pariente o de pariente que pare. ¿Mm? Por eso es que se habla antiguamente, se hablaba de pares, que son las personas que están en el mismo nivel que uno, los hermanos, los primos, etcétera, y están los parientes, cuando en realidad los parientes son aquellos que están en la generación más arriba. Déjame decirte algo. Y esa diferencia es la que a mí me hizo sentido desde el momento en que me hice papá. Ya, o sea, el darme cuenta de que yo soy de una generación diferente, ¿cierto? Y que desde esa generación, desde esa mirada, tengo que empezar a vincularme como no madre, ¿cierto? Y a partir de esa diferencia ir buscando la manera de crear, ¿cierto? Imagínate, o sea, van pasando los años, pero ir creando una relación con un individuo que parte de la nada, ¿cierto? Hasta un ser humano en formación que de alguna manera también se va a ir nivelando conmigo también, ¿cierto? Pensándolo así. Nos vamos rapidito, yo creo que a una primera pausa, ¿no? Sí, quería hacerte un pequeño comentario respecto a lo que acabas de decir, porque es súper importante que entender las competencias parentales, no solamente vinculadas a las propias características del cuidador, sino que también tiene que ver con las redes de relaciones que tienen los niños y las niñas y la capacidad de los cuidadores principales de ofrecerles estas redes para que ellos puedan visualizar las redes, conocer los roles asignados culturalmente. Entonces, lo que hay que propender, siento yo, esto no es una idea mía, sino de Felipe Lecalinier, que él habla de los sistemas de cuidado, que en el fondo, está bien, hay un cuidador papá, mamá, pero lo que tendríamos que propender socialmente es un sistema de cuidado, y que todos cuidáramos tan parental o parentalmente como lo hacemos con nuestros seres queridos y que están muy cercanos a nosotros. Bueno, eso. Ya nos vamos entonces rápidamente con el primer tema, Stone Temple Pilots y Platch, y nos vamos en el segundo bloque. Bienvenidos a este segundo bloque en Activamente 103.5 Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día, domingo 19 de junio, Día del Padre. Estamos con Salvador Arredondo, con Nicolai, conversando sobre maternidad, paternidad, parentalidad, vínculos y la relación entre nuestros hijos y nosotros. No solamente nosotros como padres, sino también nosotros como cuidadores general. No es necesario haber parido para tener un vínculo parental o un vínculo más materno o paterno. Pero antes de continuar con las distinciones también que había hecho Nicolai, vamos a recordar nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, @sabiasalud, con V de Viña del Mar de Valparaíso. En Facebook tenemos 2, CTI Sabia Salud y Activamente Radio, y en YouTube también nos puedes encontrar en Sabia Salud Chile. Pero si eres muy busquilla y nos quieres encontrar más profundamente todavía, puedes ir a nuestra página web www.sabiasalud.cl. Ahí tú te vas a encontrar con un botoncito de WhatsApp donde nos puedes contactar. Tenemos dentro de los profesionales que puedes acudir psicólogos, educadora diferencial, psiquiatra, neuróloga, kinesiólogo, nutrición, y tenemos coach, trabajo con coach. Así es que hay harto para poder acceder a nosotros, y además de eso contarles que algunos de los profesionales tienen acceso a FONASA, así que nos puedes encontrar también desde esa línea. Vamos acortando la brecha de la atención psicológica que es tan necesaria. Continuamos, chiquillos, entonces. Estaba bien como interesante porque habíamos terminado con la idea de que de alguna forma, si bien en esta distinción que hace el Nico de parentalidad, maternidad y la crianza, es súper importante empezar a construir, creo yo, una sociedad, porque estamos hablando del cuidado, donde los cuidados estén puestos en lo social. ¿Ah? De alguna forma, si nosotros solo confiamos en la crianza o los cuidados de una o dos personas, vamos a quedar cortos. No nos alcanza, no nos alcanza. Por lo tanto, sí, por eso a mí me gusta mucho el modelo sistémico y ecológico de competencias parentales, que plantean que el cuidador no solamente está en un ejercicio solitario, sino que de alguna forma también hace esta facilitación para el cuidado tanto del acceso a la historia como también
a otros cuidadores que son las redes de relaciones, las redes afectivas, las redes de amigos que uno tiene. Y al mismo tiempo, es súper importante entender que cuando falla la función paterna y materna, el proceso de desarrollo de un niño o una niña se dificulta de alguna forma. Sabemos que las primeras experiencias de cuidado, y lo señaló Nico en la primera ronda, las primeras experiencias de cuidado, de organización de la experiencia, son fundamentales para el desarrollo posterior. Entonces, yo diría que, Nico, Mishka, una de las habilidades eh, muy ultra importantes a la hora de la crianza es esta capacidad de poder nutrir afectivamente al niño o a la niña, pero al mismo tiempo una función muy relevante y que cuando está afectada muchas veces le quitan los papás o sea, le quitan los hijos a los papás o a las mamás, que es la función mentalizadora. Mentalizar al niño o la niña es súper importante. ¿Y cómo vamos a entender la mentalización? La vamos a entender como un proceso donde un sujeto, una persona, es capaz de mirar su mundo interno, de mirar sus procesos cognitivos y afectivos, y a partir de mirar sus propios procesos cognitivos y afectivos, poder mirar al otro, poder mirar a su hijo, a partir de su propio entendimiento, para poder ponerse en la mente del otro y organizar la experiencia del otro a partir de los propios procesos cognitivos y afectivos. El problema es que cuando está la empatía o hay patologías más altas, es más difícil, digamos, tener estas funciones conservadas. Y ahí, por eso es tan importante que este cuidado también esté en otros cuidadores. No sé cómo lo ven ustedes en este punto. Yo creo que hay algunas cositas generales que en torno a las habilidades que de pronto puede ser importante recalcar. ¿Qué son las habilidades que hay que desarrollar como padres, básicamente? Capacidades, entiendo yo acá, que lo tengo anotadito, prácticas que te permiten cuidar y educar a tu hijo o hija adolescente, ¿cierto? Pero asegurando también no solamente ese cuidado y esa protección, sino un ambiente sano y que sea propicio para un desarrollo integral. Y ahí es donde de repente nos encontramos con muchas taras, porque finalmente nuestros procesos muchas veces están a la base de lo que heredamos de nuestros propios procesos que también tienen, por supuesto, muchas veces carencias. Entonces, tomando lo que tú comentabas, Salva, respecto a la parentalidad positiva, hay 4 ejes, un poco de lo que estabas mencionando, que son los centrales, que están relacionados con este proceso de parentalidad, como algo que te permite llevar hacia el desarrollo en el crecimiento de tus hijos. Por un lado estaba el vínculo, que es un poco lo que tú habías mencionado. Por otro lado tiene que ver con la formación, y eso tiene que ver específicamente con la capacidad que podemos tener nosotros como adultos para estimular el aprendizaje de los niños, como bien decías tú, para darles una orientación en ese proceso, quizás en cada área. De hecho, la organización es necesaria, se vuelve necesario organizar los sentimientos en torno a un vínculo. Bueno, y volviendo a los puntos, teníamos vínculo, teníamos el proceso formacional como parte Mira, de los la parentalidad positiva. Detengámonos en el primero, mira, el vínculo. Ya, ok, quedémonos en el vínculo. Queremos poner el vínculo, porque el vínculo, habilidades formativas, la capacidad de socialización, protección, me parece, y otra Sí, y promoción. reflexión, y la La capacidad reflexividad. reflexiva, que creo que fue la que dijiste, mira. El vínculo es la capacidad para poder, esto lo puede explicar el Nico también, y se lo voy a preguntar, es la capacidad de sintonizar con el otro. El vínculo, el vínculo es un proceso cultural que también es biológico, es biológico y cultural, donde que se va construyendo con el tiempo en la permanencia con el otro y la disposición, la disponibilidad del padre o el cuidador. Si no El existe, involucramiento. exacto, si no existe disposición respecto del rol, esa competencia podría estar afectada. O sea, Claro. tengo que tener la disposición, la disponibilidad para el otro, para que el otro me demande, para que el otro me consulte. Y si yo tengo esa disponibilidad, el vínculo con el otro se debilita. Por lo tanto, eso es una competencia que se puede aprender y a veces está súper afectada. Porque si uno tiene papás Sí. o mamás que están estresados o que están saturados de trabajo,
llegan a sus casas ya saturados, ya no quieren nada, ninguna pega, y después tienen que hacer la pega de papá, y tienen que tener la disponibilidad. Y la disponibilidad es uno de los ejes principales para poder construir un vínculo de confianza con el otro, para que el otro pueda volcarse en uno. Y Es junto con súper los apegos. complejo lo que tú dices, Salva, porque eso además afecta otro punto relacionado con el vínculo que tiene que ver con la calidez emocional. O sea, si yo no me comprometo, o me cuesta mucho comprometerme por los diferentes factores que hay externos y internos, imagínate el transmitir emocionalmente un grado de calidez y de contención cuando yo no soy capaz en ese momento tampoco de estar ahí. Claro, porque puedo ser muy formativo, formar, entregar valores, entregar normas, organizar, pero si eso no va acompañado de calidez, se afecta mucho, digamos, la comprensión del mundo del otro. Entonces, es súper importante generar espacios de crianza, y esto es como un cliché lo que voy a decir, pero que tiene que ser con firmeza y con ternura al mismo tiempo. O sea, un espacio normativo de formación de la experiencia, que puedan poner normas, pero al mismo tiempo que tengan esta disposición, esta calidez, pero también que tengan flexibilidad. Y eso es súper complejo desde el punto de vista de la vivencia, porque las personas también estamos atravesados por distintos traumas, distintas cosas. Entonces, es muy probable que si un padre o una madre no tiene una elaboración de sus propios traumas respecto a su propia crianza, también vuelva a repetir ciertos patrones estructurales que puedan perjudicar la crianza. ¿Qué opinas tú, Nico, de estos aspectos? Mira, yo creo de que una forma de graficarlo quizás bien sencilla es irse de inmediato al lado negro, irse al lado contrario. ¿Ya? Una de las cosas o sea, que es uno de los riesgos más grandes en la crianza es justamente el abandono. ¿Ya? En el fondo, no acoger, el no estar disponible, o sea, no solo disponible, ¿sí?, sino que accesible también. ¿Ya? O sea, uno tiene que estar ahí, digamos, de una manera que el niño, niña, adolescente puedan acceder a ti, o sea, que tú realmente existas ahí, ¿ya? Y eso es a nivel físico, a nivel emocional, a varios niveles, ¿ya? Y muchas veces físicamente se está, pero emocionalmente no se está, y eso lo perciben los niños, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya? Porque considerando de que, digamos, hay tanta gente que tiene tan poco tiempo, ¿cierto?, están consumidos por su rutina, por su trabajo, por todo, digamos, que tan poco tiempo para dedicar calidad de paternidad, ¿cierto?, en el hogar. El resultado de eso es básicamente personas que sienten que no han recibido lo suficiente de sus padres, ¿ya? Particularmente en sociedades machistas, digamos, como las latinoamericanas en general. Sin duda el padre ahí es básicamente el que siempre aparece como el más abandonador, ¿ya? Entonces ahí tenemos un elemento. Yo creo que también otro elemento negro que hay que pensar es el tema de la humillación de los niños. A veces una palabra, una cosa que un padre, un profesor, pero sobre todo un padre, ¿no? Un padre, una madre, o alguien en ese rol, que puede decir, marcan a los niños. Uno tiene que ser re cuidadoso justamente con cómo uno se expresa, tratar de ponerse en los zapatos del niño, tratar de ubicarse un poco en la edad, recordar, sí, tratar de imaginar, mentalizarse en cómo uno se hubiese sentido en ese momento, digamos, antes de consultar al papá o a la mamá. Sino que sencillamente en el momento que hay algo y uno espera una retroalimentación, espera una respuesta del padre. Ahí está el tema también de la responsabilidad, porque responsabilidad implica no solamente estar presente físico, económicamente, etcétera, sino que implica también saber, digamos, ponderar, saber sopesar las respuestas que uno da. Y uno, por supuesto, que no es perfecto, somos todos seres humanos, ¿ya? Somos mamíferos, nos cansamos, somos rabiosos, a veces estamos apenados, y somos, digamos, y también creo que está bien no esconder toda esa variabilidad humana a los niños, ¿ya? Pero, dicho eso, yo creo que de todos modos es re importante fijarse en la capacidad de nuestras palabras y de nuestras acciones de dejar una huella en un niño, ¿ya? Y uno de los aspectos fundamentales de los niños es la herida por humillación, ¿ah? Eso es algo bien importante, ¿ah? El hacer al niño sentir vergüenza de sí mismo, por ejemplo,
ya sentir de que no rinde, sentir que no es suficiente para agradar a los padres, que en el fondo son aquellos que están con él desde siempre. Entonces, digamos, ese tipo de, digamos, de detalles que pueden aparecer quizás como algo esporádico, en realidad son cosas que los niños van captando de todo el entorno, no solo de los padres, constantemente, ¿ya? Y por eso que lo que se puede hacer en el hogar es re importante como para prepararlo a, digamos, a la respuesta de los demás adultos que ellos van a enfrentar, ¿ya? Los Oye, profesores sobre todo y todos los más variantes. es muy importante lo que estás señalando, Nico, porque alude directamente a la interferencia de los malos tratos en los cuidados que generan una huella imborrable, una huella imborrable. O sea, Barudi, que es un psiquiatra chileno, bueno, él ha hecho varios estudios y experimentos donde él señala que los malos tratos eh, modifican la estructura cerebral y la modifican para siempre los 3 primeros años de vida. Y es irrecuperable. O sea, cuando nosotros tenemos a un niño, lo sometemos a un trauma o lo sometemos a un estrés en los primeros años de vida crónico o de muy alto nivel de estrés, como dice el Nico, se le puede generar un daño permanente. Entonces, por eso el tema del maltrato es algo que hay que estar mirando permanentemente. Y esto yo me lo atrevo a decir porque Chile, la crianza chilena es maltratante. Y no lo digo yo, lo dicen los datos de la UNICEF, que señalan que aproximadamente el 78% de los chilenos, los niños y las niñas, han vivido algún tipo de o alguna forma de maltrato, psicológica, sexual, económica, han vivido una huella de maltrato. Bueno, es cosa de ver nuestras propias crianzas nomás y preguntarnos cuál es el nivel de sensibilidad que tenemos respecto al maltrato, que a lo mejor vivimos nuestra crianza. Entonces, es súper importante, digamos, generar estos espacios de cuidado extremo con la niñez. Eso lo quería decir, por las consecuencias que ello implica. Parece que damos un corto, ¿no? Tal parece que estamos en la hora del corte. Y Vamos volvemos con el tercer bloque. Y volvemos con el tercer bloque activamente. Bueno, y acá estamos en el tercer bloque de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos en el Día del Padre y estamos hablando de parentalidad y marentalidad también y estilos de crianza. Bueno, estamos ya en este tercer y último bloque. Yo quisiera como abordar un tema respecto a las dificultades de la crianza, ¿ya? Entonces yo quiero poner un temita para que la comunidad que nos está escuchando también pueda tomar a lo mejor algún tip o algún consejo, ¿ya? Miren, el cerebro de los adolescentes, neurológicamente, cuando uno le habla en tono fuerte o le habla fuerte y golpeado, y uno quiere tener una conversación formativa, vamos a decir, formativa, valórica, el cerebro se cierra inmediatamente. O sea, cuando yo le hablo con un tono elevado, yo creo que a cualquier ser humano, pero principalmente a los jóvenes y a los niños, ese cerebro tiende a cerrarse. Por lo tanto, una de las formas de poder influir y poder tener una crianza más positiva tiene que ver con el control de los tonos, con el control de los tonos de la voz y de alguna forma de tratar de hacer hablar más al otro que dar un largo sermón. Muchas veces los papás, algunos papás en buen afán de crianza, en vez de hacer más preguntas, muchas veces dan largos sermones y nos dan como un espacio para un intercambio saludable, hay un intercambio de información que es lo que se requiere, ir modulando, moldeando la experiencia como parte de una conversación. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que cuando yo hablo en un mal tono, le hablo muy fuerte a un niño o lo castro permanentemente y le digo, oh, tú sabes que esto tú no la sabías hacer, no la sabías hacer, y lo castro y no doy la posibilidad para aprendizaje, estoy criando una persona después que en el mundo adulto puede ser insegura y puede ser una persona que puede estar arrojada y como estuvo acostumbrada a esta crianza donde le hacían todo, le decían cómo tenía que hacer las cosas, después se enfrenta al mundo y no sabe hacer nada. Entonces, ahí están las consecuencias de la rigidez
en la crianza y tener estas formas muy ricas y estructuradas. Ahí tengo un ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, está el tema también del aprendizaje del amor propio, ya de la perspectiva del niño. Ya, o sea, eso es muy difícil de aprenderlo en otro lugar que distinto del hogar. ¿Ah? Yo pienso más que nada en que muchas veces no, los padres, digamos, como que les cuesta visualizar a los hijos como sujetos de respeto también, como que parte un poco desde esta perspectiva también bien anticuada, digamos, de que básicamente que los niños no pueden ser considerados como personas completas, son como personas incompletas, en camino hacia su completitud, ¿ya? Ya, eso es una visión bien antigua, ¿ya? Hoy día básicamente totalmente desechada, pero que a la larga termina replicándose porque de forma no verbal, no dicha, uno la recibió también de esa forma, ¿cierto? En las acciones de nuestros padres o de los padres de ellos, etc. El tema del respeto yo creo que es fundamental porque también eso genera heridas, ¿ya? Si nosotros no estamos conscientes de que lo que nosotros hacemos les va a influir en la capacidad, digamos, de nuestros hijos, de poder apreciarse ellos mismos, ¿cierto? Entenderse y apreciarse ellos mismos. Es decir, si nosotros no somos lo suficientemente claros en eso, y si somos derogatorios, si somos personas que valoramos poco, digamos, lo que los niños hacen. Yo creo de que eso, sin duda, es algo que deja una marca bien grande, digamos. O sea, nosotros tenemos que enseñar el autorrespeto, ¿ya? Y para eso tenemos que practicar el respeto al niño también, ¿ya? Respetar sus errores, respetar también su tiempo. Son Respetar, sujetos. Son sí, sujetos. como tú decías, Salvador, respetar su narrativa también, su perspectiva, porque muchas veces somos súper ninguneadores, súper invisibilizadores de la perspectiva del niño, solamente porque es niño. Correcto, y son personas, seres humanos que están en un ciclo evolutivo con todas las capacidades de poder estar en el mundo. Y yo creo que la labor adulta es cuidar ese espacio para que haya un desarrollo lo más libre y lo más, digamos, prosocial que pueda existir, digamos, por decir algo. Pero a mí me impacta mucho, a mí me impacta mucho los malos tratos, porque yo creo que una cultura que tenemos que cambiar es la cultura del maltrato y situarnos más en una cultura de buenos tratos donde la consideración del otro como legítimo otro es parte de la vida, independientemente de nuestra situación etaria. Sandrita, Nosotros somos una cultura adultocéntrica, y como cultura adultocéntrica centramos todo en el mundo adulto, tenemos una mirada adulta de las cosas y no nos ponemos en el lugar de los otros en las distintas etapas etarias. Mishka. como adulto que se hace cargo entonces, y pensando de pronto un poquitito en que, bueno, si la psicología ha encuadrado los estilos de crianza en relativos 4, que no necesariamente son tan estructurados, pero uno puede sentirse más cercano a uno del otro. ¿Cómo trabajar estas cosas que nosotros podemos reconocer, por ejemplo, en un estilo de crianza negligente, un estilo de crianza autoritario o muy permisivo, entendiendo que el democrático es como el que podríamos, comillas, estar aspirando todos, en donde hay un mejor equilibrio en el desarrollo del proceso de crianza a lo largo de la vida de todas las etapas del desarrollo? Mishka, algo simple. Bien. Entender que la crianza, que hay dos formas de negligencia, ¿ya? Que son dos extremos de una misma recta, pero son igual de dañinos. Uno es el descuido, del otro el abandono emocional, y el otro tiene que ver con la sobreprotección, que son dos dimensiones se llaman negligencias parentales. En verdad es una palabra súper fuerte que a mí me cuesta usarla un poquitito, me cuesta usar la palabra negligencia y disfuncionalidad. Me cuesta usarla porque son palabras muy jugadoras y muy fuertes, pero así se nombran, ¿ya? ¿Qué es lo que sería el abandono emocional? Obviamente, un padre o una madre que deja libre a un hijo, que no lo cuida, que no le brinda cultura, que no organiza su experiencia, que está abandonado emocionalmente, físicamente, a lo mejor le ponemos maltrato, una serie de cosas. Esa es una forma de abandono. Y después, es una forma de negligencia. Y después está el otro extremo, que es la sobreprotección,
que este estilo más fusionado del padre con, o la madre, o el cuidador con el cuidado, donde mágicamente toda la satisfacción de los espacios vitales aparece como con un abrir y cerrar de ojos, donde no hay una diferenciación de los roles, muchas veces hay inversión de los roles en la crianza. O sea, hay un hijo que manda al papá el síndrome del emperador, creo que se llama eso, del niño emperador, síndrome del niño emperador se llama, un niño todopoderoso que manda y dirige, digamos, a sus padres. Esas son como dos dimensiones que hablan un poco de las dificultades de la crianza y que tienen consecuencias negativas, sí o sí tienen consecuencias negativas, ¿ya? Ese es como lo que se me ocurre como ahora. ¿Esto se puede trabajar en terapia, Salva? Cuéntanos. Se puede trabajar porque cuando hablamos de una competencia parental, estamos hablando de estructuras que se pueden aprender. Una competencia es aprendible. Bien. Y hay que tener conciencia que el desarrollo de la parentalidad y de la parentalidad es también un desarrollo que va de la mano del desarrollo también del hijo o la hija, del que va siendo cuidado, se va desarrollando. Lo que es súper importante en esto, obviamente, que es la empatía básica. O sea, sin proceso empático o mentalizador es muy difícil poder generar crianza. Y al mismo tiempo, y esto es uno de los elementos principales a la hora de valorar la crianza, es la capacidad que tiene el cuidador de poder observar y mirar sus propias prácticas y mejorarlas. O sea, es un cuidador que está consciente que la puede equivocar. Un buen cuidador está súper consciente de sus limitaciones. Y está tan consciente de sus limitaciones que logra reflexionar acerca de cómo está haciendo las cosas, cómo está criando. Y genera un espíritu crítico y genera modificación. Si el problema de la negligencia tiene que ver muchas veces con la rigidez. Tiene que ver muchas veces con la rigidez. Entonces, un buen cuidador, disculpa Salva, pero un buen cuidador en ese sentido es una persona que conscientemente se crea espacios a sí mismo también de autocuidado. Claro. Para no reventar. así es. Sí, pues lógico. Así es. Es necesario. Así es. Es súper importante lo que estamos conversando. Miren, pero también el funcionamiento familiar también influye harto en la crianza. O sea, la capacidad que podemos de hacer el mundo predecible para el otro, para el niño y para la niña. O sea, lo que necesitan los niños y las niñas en sus primeras etapas del desarrollo, yo diría que inclusive, digamos, en la adolescencia, son adultos que pueden hacer más o menos predecible el mundo del otro. O sea, nos vamos a levantar, vamos a comer, vamos a tener ciertas rutinas, tú vas a hacer ciertas cosas, vas a tener ciertas libertades, vamos a poder Anticipar negociar. escenarios ahí. Claro, pero también vamos a poder negociar mucho. Yo creo que una de las cosas que no se hacen bien, en general, es que no somos buenos para negociar. O sea, estamos en una cultura de la imposición y de la autoridad. Entonces, a la hora de negociar algo, no tenemos herramientas para negociar nuestros propios espacios. Por lo tanto, tampoco, cuando uno no enseña a negociar, tampoco uno empodera al otro. Cuando uno aplasta o impone, le estoy mandando el mensaje que después hay otro que nos puede imponer todo a nosotros. Entonces ahí nos volvemos todos impositivos, estamos en el rol de la imposición o del impostado, no sé cómo se dice, al que le imponen las cosas. Entonces, profundo, profundo el tema y da para mucho para continuar. Yo pienso que finalmente, si bien existen estilos de crianza, nos podemos identificar con alguno en particular, la voluntad hace mucho, el proceso personal y el proceso terapéutico aportan muchísimo en esto. Si nosotros consideramos todavía o creemos que se nos pasó la vieja y que tenemos un adolescente y que ya no lo hicimos cuando eran niños, estamos equivocados. Podemos todavía conocer y adquirir herramientas que nos puedan permitir continuar con un mejor proceso para nuestro hijo, nuestra hija, aunque sea
sean ya adolescentes, incluso en la etapa más cercana a la adultez. Siempre se puede, porque no vamos a dejar de ser padres, porque no vamos a dejar de ser parientes, y porque los vínculos continúan hasta que nos vamos de esta tierra. Así es que desde ahí conocernos y transmitirle eso también a con quienes nosotros compartimos y a quienes les heredamos también estos conocimientos, también se vuelve esencial. Una responsabilidad, un vínculo responsable y un afecto también que crece junto con eso de forma espontánea, porque puedo estar cansado, pero si el vínculo es responsable y los afectos son genuinos, vas a encontrar caminos para poder resolver. Yo quería también cerrar muy cortito a propósito del tema de la paternidad y la parentalidad. O sea, para mí la paternidad es básicamente una parentalidad que parte desde lo asimétrico, ¿no? O sea, tiene que en el fondo ponerse al día respecto de la maternidad, y una vez que se llega a eso, también después ponerse al día con otras, no solamente con la madre, sino que ponerse al día con una generación. ¿Ya? Ponerse al día con la generación de los hijos, ¿cierto? La generación posterior, independiente de si son sobrinos, si son ahijados, o sea, tratar de buscarse, conocerse en ese rol, y a partir de ahí hacerse responsable de formar, ¿ya? De formar con por supuesto, consentimiento, formar, ojalá, digamos, con la mayor cantidad, digamos, de amor posible, porque mientras más chicos somos, más amor necesitamos, creo yo. ¿Ya? Eso es re importante. Y luego, digamos, tratar de tener las cosas claras, digamos, en base a los valores que uno entrega, pero sobre todo tener claro, digamos, las limitaciones que uno también como ser humano, como tú decías, Mishka, incompleto o siempre en proceso, entre comillas incompleto, pero más que nada siempre en proceso, se es una persona en constante revisión. Y eso es importante transmitírselo también a los niños, para no crear niños extremadamente perfeccionistas, ¿cierto? Ni tampoco serlo nosotros mismos, o sea, tenemos que partir desde ahí. Yo creo de que es un tema muy, muy lindo, digamos, y que yo creo que sería re bueno que lo siguiéramos desarrollando en otra ocasión. Nos vamos despidiendo entonces, ¿no? Sí, nos vamos despidiendo. Nos vamos con... ¿Antes te quieres despedir, Salva, o nos vamos inmediatamente con el tema? Un feliz día. Nos vamos. Feliz día a todos los padres, un abrazo apretado. Chao. Y nos vamos de fiesta con Carnaval toda la vida de los fabulosos Cadillacs. Besito. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.